Los cambios que ocurren a lo largo de nuestra vida a nivel físico son más evidentes en la edad temprana, donde un bebé se desarrolla desde el vientre y en el exterior se enfrenta a su entorno del cual aprende y se adapta, adquiriendo las capacidades necesarias para su vida de adulto, como por ejemplo caminar y hablar, entre otras. Para empezar a ver esto nos concentraremos en el momento de la concepción. Desde aquí ya hay un orden biológico determinado, que será el encargado del proceso de crecimiento desde el útero. Se dice que este orden viene ligado a la información genética. Sin embargo, el entorno también puede influir en el desarrollo del ser humano. El crecimiento físico es un proceso continuo. La curva de crecimiento permite observar las relaciones proporcionales entre estatura, peso y edad, teniendo en cuenta que el sexo aquí también es muy importante. Los bebés recién nacidos cuentan con cierto repertorio de reflejos para actuar de acuerdo a los estímulos. Algunos de ellos son de supervivencia, como por ejemplo la succión, y otros carecen de valor para la supervivencia actual. Algunos reflejos desaparecerán entre el cuarto y quinto mes, otros se convertirán en acciones voluntarias y otros seguirán siendo reflejos. La psicomotricidad tiene en cuenta la ley cefalocaudal, que dice que el control corporal inicia con las partes próximas a la cabeza y se extiende posteriormente. La ley próximo-distal dice que se empiezan a controlar antes aquellas partes más cercanas al eje corporal. Además, el bebé empieza a tener repertorios psicomotrices gracias a la repetición de movimientos. El desarrollo cognitivo implica inteligencia, aprendizaje, memoria, lenguaje, hechos, conceptos, creencias, ideas, enseñanza y educación. Al final del primer año, el bebé pensará sobre los objetos que le rodean, entender cómo sus acciones pueden determinar que las cosas ocurran, tendrá objetivos y sabrá cómo lograrlos y comenzará a hablar. Al final del segundo año ya se expresará mediante oraciones, pensará antes de actuar e intentará ser alguien o algo. Los recién nacidos pueden hacer pequeñas exploraciones visuales según sus preferencias, como el brillo, el contraste, el movimiento, el color, el estímulo visual más sonoro, etc. Estas preferencias visuales serán innatas. Ellos responden a los sonidos incluso antes del nacimiento, moviéndose en el interior del seno materno cuando los sonidos se perciben con alta intensidad. Los bebés dan muestras de discriminación entre unas voces y otras, sean familiares o no. A los 2 meses ya discriminan ma de na y ba de pa. Según Piaget, el psicólogo suizo del siglo XX que más estudió esta cuestión, la conducta humana se organiza en esquemas de acción o conocimiento que elabora el sujeto a partir de su experiencia individual y que pueden coordinarse en función de su meta intencional, una intención clara. La inteligencia comporta 2 aspectos interdependientes, adaptación y organización, que son fundamentales. Piaget entiende la inteligencia como la expresión superior de la adaptación del organismo al ambiente y el mejor instrumento de supervivencia. Otro aspecto muy importante es el lenguaje. Si bien Chomsky y Piaget tienen teorías respecto al lenguaje, a la adquisición del lenguaje en los bebés de 0 a 3 años, si algo queda claro es que el bebé al recién nacer llora, al mes balbucea, a los 6 meses intenta repetir lo que escucha, al año dice sus primeras palabras, las 5 vocales y algunas consonantes, generalmente bilabiales. Y a los 3 años puede haber algunos problemas de pronunciación, pero es normal hasta los 5 años, dependiendo de los bebés que tienen diferentes capacidades de dicción. La palabra psicosocial se define como la combinación entre psiquis, del griego alma, espíritu o sentimientos, y del contexto social, que tiene que ver con el contexto en el que se desenvolverá el bebé. Empezamos a hablar del término socialización, que es el proceso a través del cual el niño interactúa con su entorno, asimila su cultura mientras la sociedad sigue su desarrollo. De este proceso de socialización se derivan 3 procesos. El primero, los procesos mentales. A través de estos, el niño reconoce a las demás personas,
percibe expresiones emocionales, diferencia rostros a partir de los 3 o 4 meses, busca contacto con conocidos y reacciona por medio de llanto u otras acciones frente a los desconocidos. Después de reconocer a los otros, el bebé empieza a reconocerse a sí mismo físicamente a partir del 10º mes. Y cuando completa 1 año, se logra diferenciar de los demás a medida que se relaciona con ellos. No se sabe a ciencia cierta en qué momento el bebé descubre su identidad sexual, es decir, si es niño o niña, y su identidad de género, que es el conocimiento de las funciones que la sociedad le asigna como propias del niño y la niña. A partir de los 18 meses y hasta los 3 años, el niño o niña se autoclasifica en una de las 2 categorías sexuales. Sin embargo, no distingue la diferencia entre identidad sexual y de género, ya que simplemente actúa de acuerdo a las asignaciones sociales. Los procesos conductuales de socialización implican el conocimiento de qué comportamientos son aceptados y cuáles son indeseados socialmente. Está estrechamente relacionada con valores, normas, hábitos y el autocontrol. Sin embargo, el niño desconoce el sentido de las normas y valores, por eso hace lo que quiere y no lo que le piden. El bebé empieza a adquirir y a demostrar sus emociones. El apego y la amistad son muy importantes dentro del aprendizaje, las conductas sociales y la afectividad. A medida que el bebé crece, sus emociones se tornan más fáciles de entender por los demás, y él se prepara para entender expresiones emocionales de los otros. El repertorio de las emociones del bebé empieza a acrecentarse. Cuando eran recién nacidos simplemente se sentían disgustados o demostraban estar atentos frente a alguna circunstancia. Ahora empiezan a tener interés o curiosidad por las personas. En la 6ª semana se encuentra la sonrisa social que se da por placer. A los 2 meses se dan sonrisas completas. A los 4 meses empieza a notar el enfado, que aparece casi siempre por la frustración cuando alguien le impide hacer lo que desea hacer. El miedo también se empieza a demostrar a los 9 meses. Se expresa de manera más evidente frente a los extraños. Y se habla de la ansiedad de separación con su cuidador entre los 9 y 14 meses. Al final del 2.º año, el bebé siente orgullo, pena, vergüenza y culpa. Es decir, se da cuenta que él está envuelto en un contexto social, pues parece estar reconociendo el pensamiento de los otros.